nombre es Pilu, soy voluntaria de la Asociación ELIN de Ceuta. Ceuta es una ciudad que hace frontera con Marruecos, es parte de nuestra frontera sur. La Asociación ELIN tiene tres pilares fundamentales. El primero es la acogida, que la entendemos como una acogida digna e igualitaria, porque todas las personas somos iguales. De la mano de esa acogida viene la sensibilización, porque procuramos transmitir la migración como un fenómeno, algo que ha ocurrido y que seguirá ocurriendo siempre, y algo que nos enriquece a todas. Y por otra parte, el tercer pilar sería la denuncia. No concebimos una acogida y una sensibilización sin denunciar de manera activa las injusticias que acontecen en esta frontera sur y que quedan impunes. La realidad actual de Ceuta está bastante marcada por la situación de bloqueo en Marruecos. Las personas migrantes, sobre todo de países de África subsahariana, llevan estos 2 últimos años, desde el 2018 hasta la actualidad, sufriendo una represión, una criminalización y una persecución bastante grande. Toda esta persecución hace que las fronteras se estén externalizando, que cada vez las personas estén más al sur, que las fuerzas de seguridad de Marruecos desplacen a estas personas de manera forzosa y que además a veces hasta los deporten a sus propios países. Toda esta realidad hace que los migrantes subsaharianos sufran mucho más en Marruecos y les sea mucho más complicado llegar a España. Ceuta es una ciudad marcada por la frontera. En este último año, la parte marroquí ha sufrido muchísimos cambios, al igual la parte española. Han quitado las concertinas de determinadas zonas y están cambiando el vallado, han subido su altitud y están instalando unos mecanismos para que sea más complicado entrar. Y siempre que hablamos de la valla de Ceuta, hablamos únicamente de la que separa Marruecos con España, pero nos olvidamos de una nueva valla, de un nuevo muro que han construido en el puerto, con concertinas, para intentar que los jóvenes y menores migrantes no acompañados accedan al barco por el cual llegan a la península. Estos migrantes, generalmente de nacionalidades marroquíes o argelinas, están también bastante criminalizados en la ciudad y en este último tiempo han sufrido también agresiones. Estas son realidades que marcan esta actualidad de Ceuta. También es cierto que en estos últimos meses nos hemos enterado del archivo del caso Tarajal, una prueba más del espacio de no derecho que constituye esta ciudad. El 6 de febrero del 2014 hubo 14 personas que murieron intentando llegar a España y a día de hoy, todos estos años después, todavía no se ha señalado a una persona o a un grupo de personas como responsables de no socorrer a estos jóvenes que intentaban llegar. Otro aspecto que también hay que destacar de esta frontera son las devoluciones express y las devoluciones en caliente. En el año 2018 ocurrió por primera vez una devolución express en Ceuta. ¿En qué consiste? Hubo un grupo de 116 personas que lograron pasar el vallado y llegar a la ciudad. En menos de 24 horas fueron devueltas a Marruecos sin las garantías adecuadas para esa devolución. Fue una devolución la cual denunciamos y la cual no respetaba absolutamente ninguna garantía. Estos migrantes no tuvieron acceso a una traducción, ni siquiera fueron reconocidos como posibles demandantes de asilo, menores o víctimas de trata. Y por otro lado, las devoluciones en caliente, que se siguen sucediendo desde los años 90 con total impunidad, tanto en Ceuta como en Melilla. Devoluciones de personas en el perímetro fronterizo que no respetan los tratados internacionales y que tampoco reconocen a estas personas desde su situación individual. Por último, también hay que hablar de la situación del asilo aquí en la ciudad. Hace unos años se abrió una oficina llamada OAR en la propia frontera del Tarajal, en la cual se iban a tramitar las solicitudes de asilo. Sin embargo, hasta el año pasado no se inauguró, no empezaron a tramitarse los primeros casos allí. Todo esto ha sido una sorpresa para nosotras, porque con la entrada de agosto del año pasado, que entraron 155 personas, de alguna manera les instaron, por no decir medio obligaron, a pedir asilo a este grupo de subsaharianos, todos varones, y pidieron asilo por frontera, no por territorio, ¿no? Fue también, por lo que nosotras de alguna manera definimos, una estrategia política
para de alguna manera justificar que por Ceuta también se pide asilo. ¿Cuál es el problema del asilo en la ciudad? Que las personas demandantes de asilo no tienen libertad de circulación a la península. Sí que es cierto que con la última decisión del Tribunal Supremo esto va a cambiar, pero a día de hoy todavía no hemos visto cambios ni sabemos cómo se va a proceder para que las personas con tarjeta roja tengan libertad de movimiento como el derecho que les corresponde. La situación del coronavirus ha sido una situación bastante dura en la ciudad y ha afectado de diferente manera a los diferentes colectivos. Al colectivo de personas residentes en Ceti, al principio del confinamiento, sí que es cierto que sufrían un hacinamiento porque viven en habitaciones de unas 7 a 10 personas, No cumplían las condiciones sanitarias para empezar y para continuar con este estado de alarma. Sí que es cierto que al principio del confinamiento hubo algunos traslados y una vez que terminó el confinamiento ha seguido habiéndolos. Pero durante el confinamiento las personas residentes en Ceti, mujeres, familias y varones, han tenido situaciones bastante complejas. En algunas de las semanas, de hecho, les confinaron dentro de las habitaciones, como ya he dicho, compartidas con varias personas en las que no podían salir en ningún momento. Por otro lado, las personas que estaban en situación de calle, que aquí en Ceuta son muchas, sobre todo de nacionalidades marroquíes y argelinas y sobre todo jóvenes o menores, habilitaron varios polideportivos, uno para menores y otro para adultos, en los cuales fue también bastante complicada toda la gestión. En estos polideportivos convivían personas que ya estaban antes en situación de calle con otras personas que se habían quedado atrapadas, personas de nacionalidad marroquí que trabajaban en casas de personas de aquí en Ceuta, en lo que conocemos como economía sumergida, y que se quedaron atrapados con sus familias al otro lado y que no pudieron volver y que a día de hoy siguen sin poder volver porque la frontera con Marruecos sigue cerrada. Ceuta es una de las ciudades con mayor paro de España y esta situación del COVID también ha azotado de manera bastante fuerte. Hay cantidad de familias y cantidad de personas que están pasando un mal momento y que de alguna manera pues servicios sociales está bastante colapsado y la atención que se ha dado es una atención bastante asistencialista, Por otro lado, también hay que destacar que la situación se sigue prolongando, es decir, teniendo la frontera cerrada es como si continuáramos en un estado de alarma, como si continuáramos como comenzó la pandemia. Marruecos y España todavía no han decidido cuándo van a abrir la frontera, con lo cual cantidad de personas nacionales del país vecino continúan aquí, sin poder volver con sus familias, sin poder trabajar y en muchas ocasiones sin poder ni siquiera vivir en una casa, sino viviendo en una nave que no está acondicionada del todo para que las personas puedan llevar un día a día de manera normalizada. No sabemos hasta cuándo va a durar esta situación y sobre todo también ya no solo que esas personas puedan volver a sus ciudades, a sus casas con sus familias, sino que la frontera era algo que nutría bastante a Ceuta. Toda esa economía sumergida, tanto de mujeres como de hombres que trabajaban en el porteo, traspaso de mercancías de un país a otro, en la economía, en los trabajos domésticos, de cantidad de mujeres que venían a limpiar en casas o a cuidar niños y también en cantidad de mujeres que venían a ejercer prostitución aquí en Ceuta y que estaban durante el día y se volvían a pernoctar a Marruecos, Estas realidades, que son bastante invisibilizadas, muchas de ellas, han tenido como un corte total desde el principio de la pandemia hasta actualmente. No sabemos de qué están viviendo esas personas y cómo están pasando esta pandemia al otro lado de la frontera. Las perspectivas de futuro que tenemos, pues no sabemos si hablarlas en positivo, en negativo o realmente cuáles son, porque como toda esta realidad está siendo tan cambiante, estamos intentando de alguna manera renovarnos, innovar y adaptarnos a la situación que estamos viviendo, Sí que es cierto que estamos poniendo un poco el foco en esa decisión del Supremo, el que afirma ese derecho a la libre circulación de personas demandantes de asilo. En estos últimos días, el colectivo marroquí y argelino del CETI se ha manifestado delante de delegación de gobierno, familias, mujeres y varones que están pidiendo esa libre circulación a la cual tienen derecho.
No sabemos cómo va a ir esto desarrollándose, pero bueno, tenemos el foco bastante puesto en defenderles, en estar de alguna manera pendientes de cómo se va a ir desarrollando. Por otra parte, también de cara a las llegadas por mar y por tierra, somos bastante pesimistas porque estamos viendo, ¿no?, cómo esa frontera se va cambiando, cómo esa frontera va creciendo y se va poniendo cada vez más complicada. Pero en el IN siempre decimos que los sueños de las personas no pueden saltar cantidad de muros, pueden sobrepasar cantidad de fronteras. Esperamos que las personas puedan seguir accediendo a esta ciudad, que dejen de sufrir como sufren en Marruecos y que puedan continuar su proyecto migratorio, ya que no existen vías legales y seguras para hacerlo. Y por último, estamos observando cómo hay un control muy grande en el mar, pues de alguna manera estamos un poco expectantes de cómo estas personas, que ya no solo quieren llegar a Ceuta, sino hay cantidad de personas, sobre todo de colectivo marroquí, que están intentando salir desde Ceuta a la península. En el camino les atrapan tanto Salvamento como Guardia Civil o Policía Marroquí, y les devuelven ya no solo a Ceuta, sino también a Marruecos, ¿no? Estamos un poco expectantes de cómo se va a desarrollar todo eso, porque al estar la frontera cerrada las dinámicas han cambiado completamente y no sabemos si ahora los flujos van a intentar reconducirse como ya lo están haciendo hacia Canarias, y cómo va a desarrollarse toda esta ruta que venía hacia Ceuta. Sí que es cierto también que con la frontera cerrada había cantidad de personas que pasaban aquí escondidas en coches, y eso es algo que no está ocurriendo desde el principio de la pandemia, con lo cual ya os digo que las dinámicas han cambiado completamente y que estamos con los ojos abiertos, seguimos en lucha y seguiremos aquí para defender los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Bastante importante unir fuerzas en la lucha contra las políticas de cierre de fronteras, de blindaje de esta Europa por fortaleza, y creemos que las redes a nivel nacional e internacional son súper valiosas. De alguna manera, redes que nos ayuden a denunciar lo que está ocurriendo, a contar lo que está ocurriendo, porque en muchas ocasiones hasta personas del otro lado del mar, del otro lado del estrecho, no saben, no comprenden del todo lo que pasa en Ceuta y Melilla. Son ciudades que las tenemos cerca, pero que son grandes desconocidas. Entonces, de alguna manera vemos bastante esperanza en seguir creando redes, en seguir de alguna manera coordinándonos y colaborando con entidades y con asociaciones o con grupos que quieran estar en este mismo bando, en esta misma lucha por los derechos humanos. De alguna manera, hacer esta lucha a nivel internacional también hace que lo que ocurre aquí sea un eco en todo el mundo. Y bueno, nosotras pensamos que el cierre de fronteras lo único que causa es desesperación, miseria y muerte. Lo que le pediríamos a la gente solidaria que quiera saber lo que ocurre en Ceuta o en esta frontera sur, en primer lugar sería una información, ¿no?, de estas realidades que vivimos aquí, y una ayuda en esa difusión. De vez en cuando pues realizamos comunicados, o simplemente esa coordinación, esa comunicación con las entidades, organizaciones que estamos aquí. A nosotras nos sirve de gran ayuda que seáis altavoz, que seáis eco de lo que se vive aquí de manera diaria. Por otro lado, animamos a muchas personas a visitar esta ciudad, a visitar lo que ocurre, a conocer un poco in situ, ¿no?, de manera física, lo que ocurre en estas fronteras. En el IN siempre estamos con las puertas abiertas, aunque ahora todo es un poco más complicado, ¿no?, pero de alguna manera propiciamos encuentros porque pensamos que es lo que genera cambio, es lo que de alguna manera cambia la mentalidad de la gente. El experimentar realmente la riqueza de la inmigración es lo que hace que muchas personas se vuelquen en esta lucha por los derechos humanos. Y por último, de alguna manera también le pediríamos a aquellas personas que de alguna manera estén en esta lucha, necesitamos gente involucrada, sobre todo a nivel jurídico, que nos apoyen tanto a un lado como al otro del estrecho. Sí que es cierto que tenemos una red de apoyo de abogados y abogadas que están ahí a golpe de teléfono para ayudarnos, para aconsejarnos,
Pero es cierto que físicamente necesitamos más apoyo a nivel jurídico en Ceuta, porque en muchas ocasiones nos sentimos bastante solas en el momento de hacer acompañamientos, de aconsejar, de asesorar y de hacer frente también a una administración que en muchas ocasiones nos da la espalda.